Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Bienvenidos amigas y amigos a City Days. Hoy es un episodio muy especial porque estoy con mi amigo Pato de Comunicati Ecuador y estoy con mi amigo Oscar de Cuidando Mi Dinero. Así es amigos, es que son dos amigos podcasters y el tema de hoy va a ser los podcasts. Así que no esperemos más y la aventura empieza así. Las expresiones vertidas en el siguiente espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Cada uno de los panelistas está loco. Y bueno, yo estaba tomando una cerveza con unos amigos y les estaba presumiendo que soy podcaster. Y se me quedaron viendo con cara de... ¿Y este güey qué pedo, no? Y yo así de... ¿pero ustedes qué podcast escuchan? Igual se me quedaron viendo así con cara de... No, pues quién sabe de qué habla este güey. Y dije, bueno, pues yo sé que ustedes ya saben que es un podcast porque no se escuchan. Pero hay muchas personas que no saben que es un podcast. Así que traje a los expertos en podcast. Y bueno, empecemos la aventura y bienvenidos, vamos con mi amigo Pato. Bienvenidos una vez más a Comunicati Ecuador. Les saluda el Pato Rojas, humilde servidor aquí, comunicador social. Me encanta el tema del podcast. Gracias Alexis por la invitación a este especial. Y a todos los que nos escuchan, pues soy el Pato Rojas, director de Comunicati Ecuador, un podcast donde hablamos 100% de tecnología. Doy paso a Oscar. Dale Oscar, sale, adelante. Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien o dependiendo a la hora que nos estás escuchando y que estás empezando con este podcast. Bueno, no es del todo financiero, pero vamos a aprender, eso es lo importante. Así es. En primer lugar, darle las gracias a Alexis por la invitación y es un tema bien interesante porque justamente esta semana estoy viendo cómo crear más fuentes de ingresos y esto considero que nos va a ayudar mucho. Y bueno muchachones, pues ya que estamos viendo fuentes de ingreso, antes de eso dirán, ¿qué es un podcast? Yo lo sé, tú dime. A ver mi Pato, tú que eres el más especializado en tecnología, ¿qué es un podcast? Bueno Alexis, a ver, te comento. A mi manera de verlo, el podcast no es más que la nueva forma de escuchar radio. Si hacemos un poquito de historia, recordaremos que nuestros abuelitos y nuestras bisabuelitas, ellos no tenían televisión, pues no, escuchaban radio, escuchaban sus radionovelas. Después con el paso del tiempo salió la televisión, pero seguía existiendo la radio. Incluso en nuestra época aún existen programas radiales. Pero el tema on demand o contenido bajo demanda les está ganando la pulseada a las radios, pues no, porque tú con una radio te atas a un horario, mientras que con los podcasts escuchas lo que quieres, cuando quieres y dónde lo quieres. ¡Wow! Oscar, ¿qué opinas? ¿Qué es un podcast para ti? Desde el área financiera o de emprendimiento prácticamente, considero que es una buena forma de comunicar. Y creo que todos los podcasters estamos de acuerdo que esta forma de comunicarnos con nuestra comunidad es una forma más íntima, porque podemos hablar de un tema en específico que nosotros deseamos compartir, por tanto la comunidad quiere que compartamos. Hay podcasts que son diarios, bueno el mío está diario y hay otros que son de lunes, el mío de lunes a viernes, otros de lunes a sábado, otros casi todos los días. Y bueno, ahí mi buen Oscar le da un punto. Y bueno, para mí un podcast es como dijo el buen Pato, es un programa de radio. Lo puedes escuchar donde quieras, mientras vas al trabajo, mientras te bañas. No necesitas si tienes internet o no. Y esto te da, maravillas. Y vámonos con el tema que estaba tratando Oscar. Hay muchos temas de los podcasts. Sí, señor. Como vieron, Pato es tecnología, Oscar es finanzas, nosotros somos un poco de todo. Así que, mi Pato, ¿tú qué opinas de estos temas? Mira, si te hago un poco de historia de lo que fue Comunicati Ecuador, antes de que nazca Comunicati, te digo la verdad, yo no sabía lo que era un podcast. Ya dice.
Y con el paso del tiempo, con las grabaciones que ya hemos hecho, pues, ¿no? Con todos estos meses que ya llevamos al aire, me he adentrado no solamente por tema de curiosidad, sino porque en realidad me voy enterando de muchas más cuestiones. O sea, dentro de los podcasts, dentro de los temas de los podcasts con los que más me he topado y los que más me han llamado la atención, justamente fue el tuyo, Alexis, donde me entretengo y aprendo, porque tú en muchos de tus episodios has hablado incluso de cómo hacer dinero jugando, hermano. Yo ni idea que se podía hacer dinero jugando. Yo de niño hubiera sido millonario si hubiera habido esta oportunidad. Sí. ¿Ya? Porque yo pasaba el día entero jugando Super Nintendo. Entonces, si en aquella época hubiera habido la oportunidad de hacer dinero jugando, no pues, y hablando de dinero, Oscar, ¿tú qué temas escuchas aparte de finanzas, supongo? Fíjate que yo empecé escuchando los podcasts, como yo creo que todos le hemos gustado, el de Luis Ramos, de Libros para Emprendedores. Empecé con ese, decir, encontré el tuyo, también Pato Rojas que nos pasó el de Comunícate, y me gusta escuchar de todo un poco. Sinceramente. Bueno, mira, es tan chévere este mundo de los podcasts que, por ejemplo, hay unos podcasts donde hablan de películas de terror. Y es bacán. Historias de terror también. Sí, muy bacano. Hay otros podcasts donde te critican películas. O sea, hay unos podcasts donde hablan acerca de las películas, acerca de los efectos especiales de las películas. Otros de libros, resúmenes de libros. Otros, en cambio, son para crecimiento personal, donde te hablan acerca de cómo comportarte, cómo tener tu primera entrevista de trabajo y cómo presentarte, cómo hablar correctamente. Hay de política. Sí. Hay de política. De deportes, de todo. Deportes, sí. Es más, yo empecé escuchando podcast porque escuchaba podcast de seducción. Sí, claro, yo sé que el Pato... Bueno, para los amigos que están escuchando esto y no nos están viendo, pueden ver el video en cualquiera de nuestros 3 canales. O sea, en el de Comunícate, en el de Cuidando mi Dinero, en City Days en YouTube. Ahí va a estar la entrevista. Entonces, pues, Pato trae una máscara. Yo ya nací con la máscara, hijo. Entonces... ¿El buen Oscar tiene la máscara o ya te sacaste? No me la puedo quitar. Yo nací como Oscar, ¿no? Ya con la máscara. Ya y lo traemos. Había que aprender a ligar un poco, ¿no? Y así. Muchos me dicen que me saque la máscara. Me dicen, ¿por qué tienes máscara? El detalle es que quiero mantener el anonimato hasta cuando tenga un volumen interesante de seguidores. Un volumen muy bueno de seguidores, y vamos a hacer el reto, quítate la máscara. Mira, claro. Está bueno. Entonces, bueno. Así que empiécenlo a seguir, muchachones y muchachonas. Así que pilas, ¿quieres ver qué hay detrás de esta máscara? Pues siga el canal, Comunícate Ecuador, y listo. Mientras más seguidores hayan, llegamos a, qué sé yo, unos 20,000 seguidores, me la saco. Ay, güey. Voy a hacer ahí un paréntesis. Si les gusta mucho el tema de la computadora, sigan Comunícate. De verdad, yo he aprendido ahí, por ejemplo, el antivirus, y precisamente andaba urgido esta semana en eso, y ahí me lo escuché. Y le das en un punto, Oscar, porque, por ejemplo, Oscar es de Guatemala, Pato es de Ecuador. Entonces, no importa el país donde estés, siempre vas a aprender algo interesante, algo nuevo, sobre geopolítica, sobre naturaleza, sobre finanzas. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ya no solamente tienes que estar esperando qué hace o qué contenido sale en tu país o en tu zona o en tu región, y a lo mejor es un contenido que no te satisface. Entonces puedes encontrar un gran contenido de toda habla hispana, porque está toda Latinoamérica, Estados Unidos también hay muchos que hablan español. En España mismo hay muchos podcasts. Hay podcasts que te diviertes, son chistes, critican todo, se ríen de todo. Entonces, amigos, escuchen podcasts porque son muy divertidos y te van
a traer algo muy positivo. La otra, Alexis, es que si tú te habrás dado cuenta, el tema de los podcasts vino pegando primero obviamente en Europa, ¿no? Siempre allá los del primer mundo nos dan un poquito con un par de pasitos adelante, ¿no? Nosotros tenemos que estar siguiendo también. Pero nació justamente porque el tema en YouTube comenzó a ser ya muy censurado. O sea, comenzaron, si se dieron cuenta, algunas de las series de televisión de bajo presupuesto comenzaron a sacar sus series en YouTube. Después los mismos presentadores de televisión comenzaron a sacar sus pequeños programas en YouTube, pero ahora esos mismos presentadores o locutores ya optaron por el tema del podcast. O sea, de allá vino eso ahí se fue arrastrando y es una muy, pero muy, muy, muy buena manera de enterarte, como dijo Alexis, de enterarte de cosas nuevas, de aprender cosas nuevas y lo más chévere de esto, de no estar atado a un horario. O sea, a mí me fascina eso, que puedo estar viajando y voy escuchándome 3, 4, 5 podcasts diferentes y escucho de todo un poco y aprendo de todo un poco y te enganchas. Oye, esta vaina es inviciante. Sí. O el ejercicio, estás corriendo, te vas en la mañana a correr y te pones los audífonos y... Y lo chévere de esto es que hay muchas maneras de difundirlo. O sea, hablemos ya un poquito, me voy a meter otra vez al tema tecnológico, porque me encanta hablar de tecnología. Entonces, hay plataformas, pues no, dirán algunos, ¿qué es plataforma? Simplemente es el medio por el cual se difunden los podcasts. Entonces, hay muchas plataformas por las cuales puedes escuchar un podcast. Alexis, ¿tú cuál es tu plataforma preferida para escuchar un podcast? Yo fíjate que tengo dos. Una que es Spotify y otra es Google Podcast. Spotify me gusta mucho porque puede estar en la computadora o en el celular. Y por la app te sirve mucho. Igual Google Podcast, pero la app y la aplicación no es tan amigable como con Spotify. Entonces, esas dos son las que yo prefiero. ¿Tú, Oscar? Eso te iba a decir, Oscar, hablas en la parte financiera, pues no, lo tuyo más es finanzas. ¿Qué opinas tú ya de esas dos plataformas? ¿Cuál sería la más conveniente? ¿Tienen algún costo para los usuarios? Eso aclarémosle a la gente. Si vamos al nivel finanzas, ¿tiene algún costo para el usuario escuchar podcast? No, cero. Es gratis. Chuta, ¿sí ha sido? Sí. ¿Y a quién no nos gusta lo gratis, brother? A todos nos gusta lo gratis, así que aprovechen. Los podcasts están en Black Friday todo el santo año, así que es gratis, brother. Abre ahorita mismo tu Spotify, ponte a escuchar podcast, pon simplemente el tema que quieras escuchar de podcast y es sencillito. Es súper fácil, man. Y además lo mejor es que no solamente está... Porque dirán, pero Spotify y Google es para Android. Y yo que uso Mac, pues, ¿qué pasó, no? También lo puedes escuchar en Apple Podcast. Bueno, también. O iVoox también. Desde la compu, yo uso Windows y puedo usarlo desde la aplicación. Claro, o también como dices, iVoox es una muy buena alternativa. O para los que ya son tradicionales, y lo que hablé hace un ratito, muchos de nosotros tenemos, aparte de las plataformas de podcast, tenemos en YouTube. También tenemos YouTube donde subimos nuestros podcasts. Y aquí ahí en nuestros canales van a ver esta entrevista. Las máscaras que usamos. Y cuéntame, Alexis, ya yéndonos un poquito más al plano ya personal, ¿tú cómo comenzaste con tu podcast? ¿De dónde nació tu idea? A ver, voy a cambiar el rol, brother. Tú me estabas entrevistando y ahora te estoy entrevistando yo. ¿Qué pasó? No sé, mi hermano. Pero bueno, esto es lo bueno de los podcasts, porque también es algo muy natural, porque realmente no es como que te encuentres con el superestrella que nada más habla de ciertos temas. Te vas a encontrar con personas como tú, como yo, como Pato, como Oscar. Dirían aquí en México, personas de a pie, y con quién te vas a identificar, y eso es lo mejor, porque es como si escucharas una charla con tus amigos, o con tus vecinos, o con tu familia. Entonces, eso es siempre, hasta el perrito sale, dice, sí, yo también quiero salir en la grabación. Y eso es lo mejor, ¿no? Y por ejemplo, Pato, lo que tú me preguntabas,
Yo empiezo el podcast por lo mismo. La mayoría de quien escucha City Days saben que soy gamer, que me encanta World of Warcraft, alias WoW. Wow. Y estas conversaciones las tenía con mis amigos de mi hermandad, de mi clan, en Discord, que Discord es un programa de voz para estar chateando. Y dije, oye brother, pero aquí siempre tocamos temas muy interesantes, temas que nos ayudan a todos. Estos temas los podemos tocar en un podcast para que les llegue a más personas y se animen también a seguir creciendo y desarrollándose en su vida. Entonces así empecé, mi buen Patito. ¿Y tú, mi Oscar? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te decidiste hacer un podcast? Siempre tenía las ganas de iniciar algo propio. Y bueno, a tanto de estar investigando, pues YouTube ya está muy saturado, por decirlo así. Y el podcast es algo que está en auge, va creciendo el mercado prácticamente. Y dije, bueno, hagámoslo, es más práctico también. Que es más solo grabar la voz, un buen micro, lo editas y ya lo subes. Diría un amigo, el de la licuadora Zombie Podcast. Él quería ser youtuber, pero su máscara no le daba para ser famoso. Por eso nada más graba voz. Por Eso eso lo hacemos nosotros también, creo. Por eso yo utilizo máscara. Y tú, mi Patito, porque escuchen la historia de Pato. Pato tiene una historia muy buena. ¿Cómo inicias? Te cuento que lo mío siempre ha sido el tema de ayudar a la gente a que conozcan y manejen mejor la tecnología. Ese fue, digámoslo así, el pilar con el que yo fundé una empresa. A pesar de que no soy educador por vocación, pero sí soy asesor. Entonces yo siempre asesoro a las empresas que trabajan con nosotros como clientes. Pero ya con el tema de la pandemia, lo que pasó con el COVID y el encierro, me topé con mucha gente que en realidad estaba en el aire en tecnología. Que al momento, con este tema de que ya iban a comenzar las clases acá en el Ecuador, en nuestra región costa, la gente se alocó al momento de comprar computadoras y no sabían ni siquiera lo que estaban comprando. No sabían cómo manejar o hacer lo que estamos haciendo ahorita, videollamadas. Muchos no conocían ni siquiera el Skype, ni cómo utilizar en aquel momento Skype, mucho menos el Zoom o Google Meets, etcétera, etcétera, plataformas para hacer videollamadas. Gente que repagó computadoras que normalmente que cuestan 400, 450 dólares, las pagaban a $1,000. Habla genio, ñaño, habla genio. Porque no sabían lo que estaba comprando y la gente obviamente se aprovechó de la emergencia, ¿no? Cuando ocurrió eso, yo estaba un día en mi casa y los llamo a los muchachos que trabajan conmigo y les digo, oye, ¿sabes qué? Mañana nos reunimos porque quiero abrir un blog. Quiero hacer un blog, una página web informativa y esa era mi idea, arrancar por ahí. Pero vino uno de los que está aquí atrás, el que está aquí arribita, este es el Peluca Aguilera. El Peluca me dice, en esa conversación me dice, no, Pato, ¿sabes qué? No hagas un blog. ¿Por qué no hacemos un podcast? Pero, güey, ¿qué es un podcast? La pregunta del millón, ¿no? Y ahí fue que él me explicó lo que era el podcast. Me dijo, no, ¿sabes qué, Pato? Hagamos esto, lo vamos a llevar así. Podemos grabar, subir el video y subimos la voz a las diferentes plataformas y listo. O sea, comenzamos nosotros de esa manera. Y nació Comunícate Ecuador y nosotros comenzamos con el afán de educar a la gente. Mi lema es, o sea, es eso, convertirnos en una guía para que aprendan a utilizar bien la tecnología, cómo comprar y cuándo comprar de manera correcta tecnología. Porque y fíjate, perdón Pato que te interrumpa, pero tocaste un tema muy interesante. Bueno, tú sabes mucho de tecnología y tu interés es transmitir ese conocimiento. Oscar sabe de finanzas y su interés es transmitir ese conocimiento. Hay podcasts que hablan de psicología o apoyo a las mujeres. Hay podcasts que, como ustedes, tecnología, finanzas. Hay podcasts de gamers que damos tips para videojuegos o noticias de videojuegos. Como lo mencionábamos hace rato, ¿no?
los que estamos haciendo podcast siempre traemos algo muy valioso para transmitirlos. Entonces, escúchenlos porque van a encontrar historias como Pato, como Oscar, que no nace del corazón, en serio no nace del corazón poner un granito de arena en este mundo para hacerlo un poco mejor. Oscar, y lo tuyo, ¿cuánto aporta, por decirlo así, o cuánto tú crees que está aportando tu contenido en el podcast de cómo cuidar mi dinero? ¿Qué opiniones has tenido de parte de tus oyentes, de tus escuchas, por ejemplo? Lo que trato de hacer en el podcast, y fue una de las razones por las que inicié, porque quiero llegar a las personas a que puedan tomar de primero control en sus finanzas. Y es como me despido de ellos. Les digo, y me despido de ustedes como siempre diciéndoles que todos puedan ponerle orden a nuestras finanzas. Y que a partir de ello, las personas vayan buscando una libertad financiera. No me refiero a que sean ricos, pero por lo menos podamos tener una vejez digna, una vejez que no nos preocupemos por el tema financiero. Y bueno, trato de hacerlo de lunes a viernes y a las personas les ha gustado. Y trato de hacerlo más corto porque como es diario, trato 10 minutos o un poquito menos. Y Eso es ayudarles, tal vez un importante. pequeño tip. Mi podcast, en cambio, dura por episodio. Como 40 minutos. No, mi episodio completo dura más de 1 hora, pero lo divido en 2 capítulos, uno por semana, para no cansar mucho las orejas tampoco. Y por ejemplo, ahorita con los temas de horarios, si dicen, ay, pero es que yo no hago tanto tiempo hacia mi trabajo, o etc. Por ejemplo, la ventaja de un podcast es que lo puedes parar y lo sigues escuchando. O, no sé, descargaste el podcast. Es gratis descargar los podcasts en cualquiera de tus plataformas. Entonces descargas tu podcast, lo estás escuchando, ya llegaste al trabajo, tienes que hacer otras cosas, entrar a una reunión o ya vas a llegar a la escuela, le pones pausa o lo paras y ya cuando tienes un tiempo libre otra vez vas de regreso a tu casa, bla bla bla, le pones play y continúa de donde te quedaste. Entonces puedes escuchar podcasts cortitos, podcasts largos como el del Pato, pero siempre lo vas a tener ahí y es genial eso. Sí, porque si te olvidas algo de algún tip, por ejemplo, en uno de mis programas, en uno de los episodios hablaba del tema de los antivirus, por ejemplo. Entonces, si te olvidas de algún antivirus, imagínate que fuera radio, ¿no? Imagínate que Comunícate y no sea un podcast así en línea, que fuera radio. Y yo hablo de antivirus hoy. Y uno de los oyentes, por desgracia, tuvo que bajarse del carro o apagar la radio porque se iba a trabajar, qué sé yo. Y justamente se perdió cuando yo iba a hablar de los antivirus gratis. ¡Qué turro! Imagínate. Exacto, exacto. En cambio, con el podcast, lo chévere es que le pausaste, te fuiste, regresaste y le volviste a escuchar. O si pasan meses y te olvidas, oye, ¿sabes qué? En Comunícate hablaron de antivirus, déjame ver un ratito. Aquí están los antivirus, sí. Aquí dice antivirus gratis, dale. Quisiera decir que hay unas cositas que a mí me gustan de lo que fueron tocando. Primero, que lo podemos descargar. No por eso necesitamos internet en el momento que lo estamos escuchando. La otra es que, y bueno, en Spotify lo que hago, yo creo una playlist de los temas que a mí me van gustando. Por ejemplo, herramientas de internet, aguardo, que hablan sobre, no sé, crecimiento personal, y el tema me gustó mucho, lo puedo guardar y volverlo a escuchar cuando uno quiera. ¡Wow! Ese es muy buen consejo, porque igual, no sé, estás escuchando el podcast de Oscar, que a lo mejor su podcast es chiquito, pero bueno, espacio, ¿no? Mira, Y- hay un podcast chévere con Carolina Podcast se llama. A ella justamente la conocí en la red social que manejamos, donde nos conocimos nosotros, en Instagram. Y con Carolina, al principio, la verdad, yo leía mucho sus historias y veía sus posts diarios, pero no me adentraba mucho, por decirlo así. Pero en una conversación que tuve con ella, me dio curiosidad de escuchar su podcast
Y sabes que a la larga me terminé escuchando toda la temporada, pero todita la temporada en un día. Sí, y eso pasa porque te enganchas con temas, no sé, por ejemplo, lo de finanzas, o están los amigos de la licuadora zombie que hablan sobre cosas sobrenaturales y escuchas uno y luego te vas con el otro, o como está con Oscar que escuchas algo de finanzas y dices, ay, sí, mira, sí, y ya lo empiezas a aplicar y de repente dices, quiero escuchar más. Es genial porque además tienes retroalimentación de todo y como decía Oscar, puedes ir haciendo tus playlists o seleccionar por los géneros, las temáticas que te gustan y de lleno, mi hermano. Vamos a hacer un segundo programa, como ven muchachos, acerca también de cómo hacer un podcast, porque si ven, me voy a quitar aquí la diadema. Traigo una diadema vieja, rota, y con eso hago mis podcasts. Entonces podemos hacer podcasts con prácticamente desde el celular y también, o sea, Pato nos puede enseñar eso, Oscar nos puede enseñar, Pato tiene sistemas ya más avanzados, Oscar nos puede enseñar cómo puede ser un modelo de negocios en podcast. Así es, Oscar. Entonces, Oscar nos puede enseñar cómo hacer un modelo de negocios con el podcast, cómo te puede ayudar para tu negocio. Entonces, como ven, amigos, sí, porque por desgracia para City Day siempre nos ataca el monstruo del tiempo. Entonces, lo hacemos un segundo programa y nos estamos viendo pronto. ¿Qué les parece? Bueno, yo tengo una costumbre en mi programa, cada vez que abro el programa digo bienvenidos a Comunícate. Y ahora que nos estamos despidiendo igual, aunque ya nos estamos yendo, pues bienvenidos una vez más a Comunícate Ecuador. Nos vemos la próxima semana, muy pronto. Así atentos al canal. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. @CityDays, @Comunícate Ecuador y @Cuidando mi dinero. De todas maneras, ya saben que siempre pongo en la descripción del programa las redes sociales o la forma de contactar a nuestros invitados. Y amigos, nos vemos en la siguiente aventura. Mi buen Oscar, unas palabras de despedida, porfa. ¿Dónde te encuentran? Siempre en Instagram, cuidando mi dinero. Y bueno, me despido de ustedes, como siempre, diciéndoles que todos podemos ponerle orden a nuestras finanzas. Que tengas un buen día. Perfecto. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.